Aleluya. Señor, te queremos dar gracias en esta mañana, que podemos venir delante de ti como iglesia, reconociendo nuestra necesidad de ti más que de cualquier otra cosa. En esta mañana oramos y nos dirigimos a ti, Señor Jesucristo, para que por medio de tu Espíritu Santo, Señor, tú puedas moverte con libertad, pasearte con libertad y ministrar a lo más profundo de nuestro corazón. Señor, que tu palabra nos alimente, envía tu maná del cielo, que tu palabra nos hable y que tu palabra nos cambie, Señor. En esta mañana atamos al hombre fuerte, lo echamos fuera en el nombre de Jesús, toda ave de rapiña que viene a robar tu palabra. Lo echamos fuera por los méritos y el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor, aleluya, con alegría. Muy bien, podemos tomar asiento. Aleluya. Acompáñame a la palabra del Señor que se encuentra en el Evangelio de San Lucas, capítulo 16, verso del 10 al 13. Y lo que quiero transmitir en esta mañana con la ayuda de Dios es acerca de la necesidad de obreros y obreras sanos y santos para la gloria de Dios. Amén. La Biblia dice, la mies es mucha, el campo es mucho, mas los obreros son pocos. Rogad al Señor que envíe obreros a su mies. Y tenemos que orar y buscar quiénes son aquellas personas que están dispuestas a servir al Señor con lo que son, con lo que tienen o como sea. Amén. Y vamos a ver varias cualidades y la primera y más importante dice la Biblia que es la fidelidad. Yo creo que en un matrimonio lo más importante no es tener buenos trabajos, que está bien. En un matrimonio lo más importante no es tener mucho dinero, que está bien, o tener una casa bonita o un buen coche o tener muchos hijos. Todo eso está bien. Pero lo más importante en la vida conyugal y matrimonial es la fidelidad. ¿Cuántos dicen amén? Yo no quiero compartir mi esposa con nadie y creo que ella tampoco quiere compartirme a mí con nadie, sino que ella es celosa de mí y yo soy celoso de ella. Y estamos hablando de unos celos equilibrados, porque dice la palabra que el Señor nos cela con celo santo. Aleluya. Y ese celo, entre comillas, es signo de amor, es signo de mi esposo es mío, yo soy suya. Y qué importante que entendamos nosotros que dice la Biblia que nosotros somos la novia de Cristo, que un día seremos desposada con Él en las bodas del Cordero. Porque Dios está preparando una novia que es una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. ¡Aleluya! Porque eso es lo que desea de nosotros. Entonces yo quiero presentarme, dice la Biblia, ten en cuenta o procura presentarte a Dios como obrero, obrera, aprobada o aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, sino que usa bien la palabra de verdad. Y es que se puede ser obrero no aprobado y que use mal la palabra. No así puede seguir siendo obrero. ¿Por qué? No obstante puede seguir siendo obrero. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Habrá obreros malos y obreros que el Señor le dice perros. Le dice perros porque son obreros malos. Y vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. No hay nada mejor, hermano, en el amor que ser correspondido, que el amor sea recíproco. Ella me ama y yo la amo a ella. Y mutuamente nos damos ese amor recíproco. Y eso es lo que el Señor está pidiendo de su iglesia
universalmente, pero hoy está pidiendo el Señor de su iglesia en Huetortájar, y tú eres la iglesia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? San Lucas capítulo 16, versos del 10 al 13. Mira qué enseñanza le da el Señor a sus obreros. Está hablando Jesucristo y dice así: el que es fiel en lo muy poco, ¿cómo? En lo muy poco. Y es que para el Señor lo muy poco es importante. Para las personas hacer algo mínimo no es importante, pero para Dios es importante. Porque como sirvas a Dios en lo poco, en lo insignificante, vas a servir a Dios en lo mucho. ¿Cuántos dicen amén? Y dice así: el que es fiel en lo muy poco, no poco, en lo muy poco. Cuando habla de muy poco significa insignificante para los hombres. También en lo más, lo grande, es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, si en lo natural, en lo cotidiano, en el día a día, en las pequeñas cosas, riquezas injustas, habla de cosas materiales, si no fuisteis fieles en lo material, en lo cotidiano, en la mayordomía que Dios pone en tu mano, ¿quién te va a confiar las cosas espirituales? Si no eres fiel con aquello que Dios te ha dado, con aquello que Dios ha depositado en ti, con tu familia. Si no eres fiel con aquello que Dios te ha dado a ti, con un medio de servicio. Si no eres fiel en las pequeñas cosas, Dios no te va a proyectar a lo bueno, a lo grande, a lo espiritual. Y perdonadme si lo habéis escuchado alguna vez, pero es necesario que lo repita una vez más. Mi primera responsabilidad en el Señor fue que la ropa que llegaba donada a la finca de Antequera, yo llegaba y la seleccionaba por tallas, por manga corta, por manga larga, por zapatos, y en unas taquillas que había de la Legión, yo compré unos candaditos de mi propio dinero y le puse unos candaditos con mis llavecitas estas pequeñas. Y cuando llegaban gente de fuera, necesitada o pobre, a la finca a pedir algo de ropa, pues me lo mandaban a mí, pero no en el tiempo de trabajo, en mi tiempo libre de descanso, que apenas teníamos una hora al día. Pues me acuerdo que venían estas personas y le miraban los pies, le miraban en la talla y le buscaba ropa. Y me acuerdo un detalle, que vino una vez un hombre marroquí y no tenía zapatos. El hombre le puse su camisa, su pantalón, pero no tenía zapatos. Y en aquel tiempo que estaba yo más delgadito, tenía un 42. Ahora tengo un 43. Pero en aquel tiempo yo tenía un 42. Y me acuerdo que no había zapatos de su talla. Y fui a mi habitación y los únicos zapatos que tenía de la talla 42 míos personales para ir los domingos al culto, fui y se los doné. Se los doné. A la semana siguiente, eso no lo supo nadie, solo lo supo el Señor y como hablando así, y el moro. La semana siguiente, hermano, vino un hijo de pastor y me dice: Antonio, quiero regalarte esto. Me regaló un traje de Zara nuevo y unos zapatos compañeros al traje nuevo. Y ahí vi yo la ley de la siembra, la ley de la multiplicación, porque Dios paga. Eso que dice, yo os tengo que confesar que entre comillas, inconscientemente os he mentido, pero ha sido inconscientemente. Yo siempre he dicho, yo no cobro un sueldo de la iglesia, y en parte es verdad, pero sí cobro, porque Dios paga. ¿Entienden? No es que yo cobre un sueldo, pero es que Dios me bendice y me paga abundantemente. Abundantemente. ¿Por qué, amada iglesia de Jesucristo? Porque lo que uno siembra, lo va a recoger. Puedo sentir la presencia de Dios cuando digo esto. Esto es de Dios. Cuando tú siembras para Dios, de Dios recogerá vida eterna y bendición. La Biblia lo dice. Lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Y desde ese día me di cuenta, amada iglesia de Jesucristo, que Dios paga y que cuando uno es fiel a Dios, Dios te recompensa. Y el segundo testimonio que voy a contar, y sabéis que soy abierto a estas dos ramas,
diezmo, no diezmo, cada uno delante de Dios puede hacer lo que quiera, no obligo a nadie. Pero yo me acuerdo que trabajando allí en el campo, un hermano que trabajaba conmigo, le dieron una ofrenda, a él le dieron una ofrenda, y él me dice, Antonio, te voy a dar a ti una ofrenda. Digo, ay, qué bien. Y me dio 30 euros, 30 euros. De esos 30 euros, yo dije, yo voy a probar esto del diezmo. Cogí 3 euros, 3, lo eché en un sobrecito y se lo di allí a la iglesia, hermano. Desde ese día hasta hoy, no me ha faltado. Desde ese día hasta hoy no me ha faltado. Y repito, no estoy hablando en sí de la palabra diezmo, estoy hablando de la palabra fidelidad. ¿Cuántos dicen amén? Poco después, el Señor puso en mi corazón, cuando yo trabajaba en los Eroski, era Eroski, ¿verdad, Cristina? Allí vendiendo maíz, comencé a predicar a las personas, pero sin afán de que a mí me dijeran qué buen predicador, sino sinceramente sentía pesar y dolor por sus almas. Y comencé a predicar el Evangelio, a orar por los enfermos. Y cuando Daniel escuchó esto, me envió a Huetortájar y dijo, predica el Evangelio en un pueblo donde no haya iglesia. Y poco a poco nos extendimos alrededor. ¿Qué te quiero transmitir con estas situaciones verídicas que han pasado en mi vida? Que si eres fiel en las pequeñas cosas, Dios te va a proyectar a lo espiritual. Si alguien me dice a mí, cuando yo le di a ese hombre mis zapatos, que Dios me iba a dar una enseñanza que jamás olvidaría en mi vida, ¿y quién me iba a decir a mí que hoy, en el 2026, que estamos en agosto, día 2, yo iba a predicar el Evangelio en una iglesia que se fundó desde cero y después nos íbamos a extender a 2 pueblos más? Imposible creérmelo, imposible pensarlo, pero quiero transmitirte y administrar en esta mañana fe sobre tu vida. Si eres fiel en lo poco, sobre lo mucho te pondrá el Señor. Porque en estas pequeñas cosas, ¿qué es lo que está haciendo Dios? Trabajando en nuestras vidas y tratándonos. ¿Cuántos dicen amén? Trabajando en nuestras vidas y tratándonos. La pregunta es, ¿te vas a dejarte tratar por Dios? Mira lo que dice, pues, verso 11, pues si en las cosas, riqueza injusta o cosas cotidianas, no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? ¿Y qué es lo verdadero? Hermanos, lo espiritual. Lo espiritual es lo importante. ¿Cuántos dicen amén? Las demás cosas van y vienen. El dinero va y viene, la familia incluso a veces va y viene, pero la presencia de Dios, antes decíais que queremos la presencia de Dios, dice la Biblia que Moisés le dijo al Señor cuando le dijo, ve y saca a este pueblo de aquí, y le dijo Moisés, si tu presencia no viene conmigo, no me saques de aquí. ¿Cuántos dicen amén? Y la garantía, ¿cuántos quieren garantía cuando compran algo? ¿Quieres garantía? La garantía de que Dios está contigo es la presencia de Dios. Y mira lo que dice, verso 12, y atento que para mí este es el texto central y el más importante. Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ninguno puede servir a 2 señores porque aborrecerá al uno y amará al otro, estimará al uno y menospreciará al otro. Ahora bien, si en lo ajeno tenemos la tendencia humana de cada uno barrer para su propia casa. Yo tengo esa tendencia y tú tienes esa tendencia, ¿sí o no? Preferimos a veces, no sé, darnos un gusto a nosotros que privarnos de algo para dárselo a alguien. ¿A ti te pasa? Eso se llama naturaleza egoísta, naturaleza adámica, naturaleza pecaminosa que vive en nosotros y que tenemos que darle muerte por el Espíritu Santo. Ahora bien, dicho esto, tenemos que hacer un ejercicio de fe, un esfuerzo en el Señor. Dice la Biblia, esforzaos en la gracia. ¿Cuántos dicen amén? Y decir, Señor, yo voy a ser fiel en lo ajeno, en lo que a mí no me da recompensa. Porque claro, ayudar a los que te pueden dar algo a cambio es fácil. Pero ayudar a las personas que tú no vas a recibir ningún beneficio de ellos, eso realmente es servir a Cristo. Si en lo ajeno, hermano, durante 6 años
fui fiel, con mis defectos, en trabajar en la finca gratuitamente para la extensión del reino de Dios. No era mi visión, pero fui fiel a la visión de otros hombres de Dios. Y Dios me dio mi propia visión dentro de la obra, pero una visión propia. ¿Cuántos dicen amén? Porque si en lo ajeno fuisteis fieles, Dios os dará vuestro propio ministerio, vuestros propios dones y vuestro propio campo para desarrollaros en Cristo Jesús. ¿Cuántos entienden esto? En esta mañana quiero transmitir lo que Dios ha puesto en mi corazón, y en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 1, mira lo que nos sigue enseñando la Biblia. Tú pues, ¿a quién le está hablando? Le está hablando el apóstol Pablo a su hijo en la fe, Timoteo, un joven pastor, y le dice lo siguiente: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y yo estoy en contra de esos que dicen, si no lo haces de corazón, no lo hagas. Yo digo amén, pero el corazón es perverso y engañoso, y al corazón a veces hay que obligarle y decirle, Señor, mi corazón no quiere, mi voluntad no quiere, pero yo rindo mi voluntad a ti. Por eso dice, esfuérzate no en la carne, sino en la gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia nos hace vencer lo invencible. Cuando vienen las tentaciones, vienen las mentiras, hay una gracia en nosotros que nos hace estar por encima de esas situaciones. Y aunque vienen y son dolorosas, las podemos vencer. Esa es la gracia de Dios. Amén. Y dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí, le dice Pablo a Timoteo, ante muchos testigos, atentos, que eso es lo que Dios quiere hacer. Esto encarga. Lo que has oído de mí, esto encarga. ¿A quién? A hombres y a mujeres que sean como fieles. Otra vez nos da la base de la fidelidad. Y vuelvo al principio, sin salirme del tema. Un matrimonio puede ser inmensamente rico en economía, en propiedades y en lujo, pero si no son fieles en uno al otro, la vida es una amargura. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice la Biblia, mejor un bocado de pan seco en paz que vivir en la casa de una mujer, también podemos decir de un hombre rencilloso. ¿Cuántos dicen amén? Y es que a veces lo menos es más. Por eso dice la Biblia, encarga primero que sean como fieles, la base. Esos son los cimientos del edificio del cristiano, del obrero y del siervo de Dios. La base es la fidelidad. Y ahora después dice que sean fieles, pero también que sean idóneos. Idóneos, ¿qué significa? Capaces, capacitados. No todo el mundo, un hombre o una mujer puede ser muy guapo, muy fuerte, muy guapa, tener un buen trabajo, tener ya 40 años de edad, pero eso no le capacita para vivir en matrimonio. Lo que le capacita para vivir en matrimonio es la madurez que tenga para vivir en una relación que sea santa. Amén. Pues dice la Biblia, encarga a hombres y mujeres fieles, pero después dice que sean idóneos, que tengan la capacidad de enseñar, la capacidad de sufrimiento. ¿A cuántos les gusta sufrir? No, amén. Muy bien. Muy bien, estáis despiertos. Parece que estáis dormidos, algunos con los oídos, ¿sí? Y bostezáis, pero estáis despiertos. Me habéis engañado. Di que sí. Es verdad, hermano, necesitamos primero que sean fieles y después capaces, idóneos para enseñar a otros, con la capacidad de sufrimiento. A nadie nos gusta sufrir, pero el cristiano tiene que entender que cuando vienes a Cristo, que cuando te conviertes a Dios, la vida en Cristo no es un color de rosa, sino que hay sufrimientos también. Pero más se sufre sin Cristo que con Cristo. Aleluya. Y dice, sigue diciendo la palabra de Dios, tú pues, verso 3, sufre, ¿cómo? Vete a un spa y tómate una piña colada, ¿dice eso? Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita en la milis se enreda en los negocios de la vida a fin de aquel que lo agradó por soldado. Y también el que participa como atleta no es coronado si se come todos los días 5 hamburguesas del McDonald's. Eso es lo que pone aquí, si no lucha legítimamente, si hace trampa o si no se cuida. Dice, y el labrador
para participar de los frutos, primero debe quitar la mala hierba, debe sembrar, debe arar, debe estar pendiente de la mata para que luego pueda participar del fruto. Así dice el Señor en el verso 7, considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Hermano, considera lo que te digo. En esta mañana, si te das cuenta, no te estoy gritando ni te estoy motivando, sino te estoy transmitiendo fe y dándote una base cristiana, diciéndote Dios quiere contar contigo, pero necesitas santificarte, enfocarte y prepararte, dejando todos los lastres atrás, dejando que la sangre de Cristo te limpie de todo pecado. Las cosas viejas que pasaron de aquí para atrás, dice la Biblia, hay que olvidarlas. He aquí, todas son hechas nuevas. Olvido lo que queda atrás, me extiendo hacia adelante en pos del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Aleluya. Para avanzar un poquito, en Proverbios 29, 18, en la Biblia Reina Valera, ¿cuál has puesto, Ismael? Esa es la Reina Valera, ¿verdad? Sin profecía. Ahora bien, alguien de aquí que me diga qué es una profecía. Os doy lugar. Levanta su mano y lo dice todo a la vez, no, que si no, no escucho. A ver, ¿quién sabe lo que es una profecía? Tendré que examinar vuestra doctrina. ¿Estáis con miedo, no? Es el anuncio de un acontecimiento futuro confirmado por Dios. Es decir, por ejemplo, una profecía era, he aquí vienen días de gloria, he aquí vienen días en que en los últimos tiempos los ancianos tendrán sueños, los jóvenes verán visiones y derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Un acontecimiento futuro que es diferente al don de ciencia, que el don de ciencia es parecido a la profecía, está dentro de los dones proféticos, pero es otra rama. Te habla de algo presente y te habla de soluciones para caminar en Cristo. Ahora bien, la profecía es un acontecimiento futuro de Dios donde el pueblo debe enfocarse. Por eso en los 5 ministerios está el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. Y el profeta da dirección. Eso es de Dios. Entonces el evangelista es el siguiente que va, porque eso es de Dios. Y el pueblo, si no tiene una dirección, una profecía, un llamado, se seca y se muere, se desenfrena, se enfoca en otras cosas que no valen, hermano. Porque si tú vienes a la iglesia de domingo en domingo, había una canción que decía, ahora me he acordado, no sé si acordáis de un programa que decía, lo pasamos bien y vuela la semana vuela, pero de domingo en domingo tú vienes, escuchas la predicación y eso está bien para tu alma. Pero la pregunta es otra, ¿a qué Dios me está llamando? ¿Qué Dios quiere hacer con mi vida? Y no estoy hablando de que todos vamos a ser pastores o todos vamos a ser evangelistas, no. Hay ministerios, muchos más, muchos campos para servir al Señor y muy apasionantes. Y la pregunta es, ¿tengo propósito? ¿Sé hacia dónde camino? ¿Tengo profecía? ¿Tengo visión? Porque, hermano, por la misericordia de Dios, mi esposa y yo tenemos visión. ¿Cuál es nuestra visión? La principal es nuestra familia, un hogar cristiano y que nuestros hijos conozcan a Cristo. Pero la segunda profecía cristiana, o mejor dicho, la segunda visión o palabra profética que tenemos es esta. Echar raíces, extendernos a los pueblos de alrededor, que ya está pasando, poner a pastores, a líderes y seguir abriendo obras. Esta es la visión que nos enfoca. Y yo te pregunto, ¿quieres ser parte de esta visión? ¿Quieres formar parte en lo ajeno para que Dios te confíe lo que es tuyo? ¿Cuántos dicen amén? Vamos a poner, Ismael, la versión NTV, la NTV, Nueva Traducción Viviente. Cuando la gente, es el mismo texto, cuando la gente, los de Huetos dirían cuando la ente, le quitarían la G. Cuando la ente no acepta la dirección divina, se desenfrena. Pero el que obedece la ley es alegre. ¿Cuántos dicen amén? El que se desenfrena
es igual que el pródigo. ¿Tú sabes lo que significa la palabra pródigo? En la Biblia nos habla del hijo pródigo. ¿Sabéis lo que significa pródigo? En el griego el significado que se le da es malgastador de bienes. Malgastador de bienes. El padre ahorrando toda la vida para que el hijo se lo gaste en un soplo. Y Dios ha puesto en ti dones y Dios ha puesto en ti talentos que tienen que ser trabajados. No es yo tengo un don y un talento y ya estoy apto para cantar, para bailar o para no. Tiene que ser trabajado. Tiene que ser trabajado. ¿Cuánto dicen amén? Porque cuando el pueblo no acepta la dirección divina, lo que Dios ha depositado en ti, no lo ejercitas, te desenfrenas, te desenfocas y te conviertes en cualquier cosa menos en un cristiano útil, preparado, santificado para toda buena obra. ¿Cuántos dicen amén? Seguimos un poquito más hacia adelante y voy a ir acabando con esto. Se encuentra en Mateo 25, verso 14. Atentos aquí. Porque el reino de los cielos es como un hombre, no dice que esto es literal, sino nos da una ejemplificación. Mira lo que dice. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Hermano Antonio puede ministrar. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Atento, lo voy a parafrasear. A cada uno le dio conforme, ¿qué dice? A su capacidad. ¿Por qué a este le das 5 o a este le das 3 iglesias y a mí solo me pone esto? Porque Dios le da a cada uno conforme a su capacidad. Yo no tengo que desear lo que tiene el otro. Mi preocupación tiene que ser fiel en lo que Dios me ha dado a mí. Porque mira lo que pasa aquí. Y atento, porque esto es muy importante. Dice la Biblia que a uno le dio 5 talentos. Y el que tiene 5 talentos dice que fue, invirtió los 5 talentos y ganó otros 5. Fue fiel. A uno le dio 2 talentos, invirtió los 2 talentos y ganó 4. Pero el que tenía un talento, cogió y lo escondió en la tierra. Y cavó y lo tapó. Dice, y viniendo su señor a pedirle cuenta, porque una de las cosas que Dios hace es pedirnos cuenta de la mayordomía. ¿Cuántos dicen amén? Me viene ahora a la mente cuando Natán, lo compartimos el otro día, va y confronta a David y le dice, ese hombre eres tú. Y le dice, ¿por qué tuviste en poco la palabra de Jehová? ¿Por qué tuviste en poco que Dios te pusiera por rey? Pues ahora tu reino permanecerá en tu hijo, pero después vendrán las madres mías. Aunque cuando dice, y esto es un detalle, el reino de David será perpetuo, y dices tú, ¿cómo va a ser el reino de David perpetuo en Israel? Porque Jesucristo, a pesar de David, nace del linaje de Jesús, de María. María viene del linaje de David, aleluya, del descendiente de David. Y Jesús es el rey perpetuo, no solo de Israel, sino de toda la humanidad. Ahora viene el Señor y le dice, dame los 5 talentos que has hecho con ellos. Dice, lo he invertido, he ganado 5. Dice, buen siervo fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. ¿Dónde fue fiel? En las cosas cotidianas. Al que le dio 2, lo mismo. Y al que le dio 1 podía haber dicho, mira que me ha dado 1 nada más. Pues habiéndolo dado 1, no fue fiel a ese 1. Y lo escondió y le dice, Señor, yo sé que tú eres hombre duro, que recoge de donde no siembra, etcétera, etcétera. Y dice la palabra, coged y quitarle el talento que tiene y dárselo al que tiene más. Y eso parece injusto, pero no. Es que Dios recompensa la fidelidad y Dios castiga la infidelidad. Ay, pastor, pero si cuando yo fui a catequesis, que me acordaré toda la vida, yo no hice la comunión, pero fui un par de clases, y en la catequesis dijeron, Dios no castiga a nadie, pero tú sabes que eso es mentira, porque la Biblia dice que los impíos y los que le dan la espalda al Señor, le espera el castigo y el fuego eterno.
Lo que pasa es que Dios es misericordioso y paciente y quiere que todos se arrepientan. Pero Dios castiga y nuestros hechos y nuestras acciones tienen consecuencias, ¿sí o no? Ahora bien, vamos a ponernos de pie. La Biblia nos enseña que en una casa, ¿cuántos tienen casa? ¿Quién vive en una casa? Nadie vive debajo del puente, ¿no? Gloria a Dios. Ya somos... ¿Este vive debajo del puente? Muy bien, se le nota. Hoy no se ha peinado mucho. Pero es que dice, yo vivo debajo de un puente, pues ya está, ¿qué vamos a hacer? Dice que en una casa hay utensilios de plata, oro hay menos, pero también hay oro en algunos, de acero, de madera, de plástico, y unos son para usos viles y otros son para usos honrosos. Este reloj es un utensilio para complemento, es un utensilio útil, honroso, ¿no? Unos pendientes a una mujer, pues le hace bella, ¿no? Pues un utensilio. Pero claro, perdonadme la expresión, pero la escobilla del bate, ¿para qué es? Pues para limpiar el bate. ¿Verdad que nadie va con una cuerda y con una cadena del bate colgada y va por la calle? ¿Por qué? Porque es para un uso vil. Es para un uso vil, ¿no? Pues hermano, en el pueblo de Dios es igual. Hay personas que Dios la ha puesto para ser de bendición y honrar el nombre de Cristo, y hay otras que el diablo las trae para traer división, disensión. Y yo te pregunto, ¿eres tú de aquellos que quieren ser utensilios honrosos en las manos de Dios? Dice, en una casa grande hay utensilios de plata, de oro, de madera. Dice, unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Pero si alguno se santifica, si alguno de estos utensilios, aunque sea ahora de uso vil o que no se use para nada, será un instrumento preparado para toda buena obra, de gloria para el Señor, santificado y dispuesto para servir a su Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, de verdad te lo digo, no pretendemos o no pretendo que nuestras iglesias sean conocidas o famosas, no pretendo que mi nombre esté en carteles ni en el nombre de nuestra iglesia, pero lo que sí pretendo es ser fiel. Que el día que yo falte en esta tierra, algunos duraréis más que yo, otros menos, se pueda decir, aquel hombre fue rescatado de las tinieblas y fue fiel a lo que se le encomendó, no solo en la iglesia, sino en lo material, en la riqueza injusta, la familia, la casa, fue fiel. Y vuelvo al versículo del principio. La mies es mucha, los obreros son pocos. Rogad pues al Señor que envíe obreros a su mies. Hermano Juan Miguel, ¿puede apagar el... Solo darle ahí.